Hola, hola, sean todos bienvenidos a este primer capítulo de Susurros, un podcast donde conoceremos diversas historias y experiencias paranormales, pero lo más importante es que serán contadas por sus protagonistas. También conoceremos acerca del fenómeno ovni y muchos misterios sin resolver. Mi nombre es Seba y te quiero invitar a que nos sigas por redes sociales, específicamente por Instagram, en Susurros Podcast, pero también que nos envíes y nos cuentes tus experiencias, tus historias al correo que aparecerá aquí en pantalla. Hoy, y como primer capítulo, quiero contarles un poco las historias y las experiencias que hemos vivido tanto con mi familia y que también he experimentado yo en relación a lo paranormal. Y para eso creé una pequeña lista en donde tengo estas historias que quiero compartir con ustedes. La primera se llama El Duende y tiene relación con esta entidad que nosotros le pusimos así junto a mis papás y mis hermanos porque comienza a darse en la casa de mis papás. Esto es alrededor del 2012-2013, cuando comienza digamos, como a manifestarse de alguna forma. Sin embargo, bueno, al principio nosotros como familia pensamos que eran cosas cotidianas, como ruidos cotidianos, que uno dice, pucha, puede ser esto, el viento, alguna corriente de aire que cerró una puerta, el crujir de la casa con los cambios de temperatura, etcétera. Sin embargo, al pasar de los años, empezamos a vivir distintas situaciones, las cuales de alguna forma ya no nos parecía que tuviesen alguna explicación racional. Uno de los acontecimientos más importantes tiene relación con un reloj de mi papá. Bueno, la historia de este reloj parte con mis papás preparándose para salir a una celebración familiar en la casa de unos familiares, de unos tíos, y entre que mi mamá preparaba algunas cosas para llevar, mi papá aprovechó de ir al baño, a afeitarse, a ducharse. Entonces cuando mi papá se va al baño, él obviamente deja sus cosas y algo que él suele hacer siempre antes de afeitarse es sacarse el reloj y en esta ocasión lo deja arriba de la cama, de forma estirada. La cosa es que él, bueno, va al baño, eh, hace sus cosas, se afeita, se ducha, etcétera. Y al salir del baño, que está dentro de la habitación, entre que se viste, busca sus cosas y no estaba el reloj. Acto seguido, justo llega mi mamá a la pieza, que es lo que cuentan ellos, y mi papá le dice, oye, ¿has visto mi reloj? A lo que mi mamá le responde que no. Mi papá lo toma como una broma y le dice, oye, ya me estáis molestando, si yo dejé el reloj acá. Lo dejé justo arriba de la cama. Ah, le dice, pero busquémoslo, debe estar ahí. Mi papá como que en esos momentos entendió que mi mamá le estaba jugando una broma y empezaron a buscar el reloj. La cosa es que pasa harto rato entre que están buscando el reloj, entre que ya no buscan solamente en la cama, sino que también buscan en los veladores, en los muebles, en el closet, etcétera, porque el reloj no aparecía. Luego de eso, mi papá un poco se resigna porque él quedó muy convencido de que mi mamá le estaba como bromeando y le había escondido el reloj. Sin embargo, mi mamá, bueno, entra al baño también, eh, se ducha, ¿cierto? Y mi papá sale de la pieza. Sale de la pieza, se pone a hacer otras cosas y de repente escucha un grito de mi mamá, pero llamándolo. Y le dice, ven, ven, apúrate. Mi mamá cuenta que mi papá llegó súper rápido a la pieza pensando en que le había ocurrido algo y mi mamá estaba pálida, tiritando, en shock, porque cuando ella sale del baño, abre la puerta del baño y frente a la puerta del baño está la cama, de hecho. Y hace el acto de abrir la puerta y lo primero que ve en la cama de forma estirada es el reloj. Mi mamá en esos momentos
pálida, en shock, le decía, ya dime la verdad, tú me estás molestando, tú hiciste esto, le decía a mi papá, me estáis bromeando. Y mi papá le decía palabras textuales, le decía, amor, te lo juro, yo no dejé el reloj ahí, yo lo estaba buscando, ¿cómo te iba a llamar? Le decía, para que me ayudaras a buscar el reloj y ahora lo iba a dejar yo ahí. Te juro, le decía, que yo no dejé el reloj. Yo no tenía el reloj, no te estoy bromeando, no era un chiste, no era... No, te lo juro, le decía. Ambos ya en esos momentos quedaron muy sorprendidos de esta situación, porque como les contaba recién, el reloj, cuando mi papá va a entrar al baño, lo deja estirado en la cama, y luego pasa todo este rato de búsqueda en donde no pueden encontrar el reloj. Y cuando ya se estaban por ir, porque mi mamá iba a salir del baño, se iba a vestir y ya se iban, mi mamá se encuentra con este reloj, que era el reloj de pulsera y no habían encontrado. Continuando con las historias, ahora les quiero contar una experiencia que vivió mi mamá y también vivió mi prima. Esto ocurre en la casa de mi abuela paterna, un día domingo, y es importante que les diga que esta casa queda justo al frente de una capilla, una pequeña capilla católica. Este día domingo era un día de junta familiar, alrededor de las 12 una de la tarde, hora de almuerzo, en donde mi papá específicamente y mi tía, su hermana, salieron al supermercado justo a comprar para el almuerzo. En la casa queda mi mamá y queda mi prima. Ellas eh, obviamente se despiden de mi papá, de mi tía, y no pasa más de 10 minutos, 15 minutos, cuando de un de repente empiezan en la puerta de calle de la casa a escuchar golpes muy fuertes, muy fuertes. Ocurre que la puerta de esta casa, con los cambios de temperatura, se hincha demasiado y en buen chileno se chupa. Y para poder abrirla hay que empujarla muy fuerte desde afuera o llegar al punto, dependiendo de la fuerza de la persona, abrirla con mucha fuerza desde dentro y a veces hasta de a dos. Cosa que justo en esos momentos mi mamá y mi prima eh, pensaron en hacer. Ocurre lo siguiente. Como les decía, habían pasado 10-15 minutos desde que mi papá y mi tía se habían ido. Y en esta puerta de la calle empiezan a escuchar mi mamá y mi prima golpes muy fuertes. Ellas sí, lo primero que pensaron es que alguno de los dos que habían salido se habían tenido que devolver. Por ende, apenas escucharon estos golpes, fueron a la puerta para poder ayudar a abrir. No alcanzan a llegar y la puerta de repente se abre de golpe, muy fuerte, casi de película. Muy fuerte y cinematográficamente con un ventarrón muy grande también. En el antejardín de esa casa igual hay árboles y arbustos, por ende, como cuando les digo cinematográficamente, es porque entró este ventarrón y entraron hojas, ramas, no muchas, pero entró un poco. A raíz de esta forma en que se abre la puerta, mi mamá y mi prima eh, se detienen un poco, se espantan y pensando en que va a entrar alguno de los dos, ya sea mi tía o mi papá, pasan estas fracciones de segundo en donde quizás todo se congela en un momento y no entra nadie. Pero luego de eso entra una mujer, una señora,
que hasta el día de hoy mi mamá, al menos cuando yo converso acerca de este tema, no entiende cómo esa señora estaba ahí, porque la palabra que ella siempre utiliza es que esa persona era atemporal, era una persona completamente ajena a este tiempo. Esta persona, esta señora, ya de avanzada edad, de pronto, tras abrirse la puerta, como les decía, ingresa a la casa de mi abuela, entra y cuando mi prima y mi mamá la ven, describen a una señora de avanzada edad, viejita, pero con una especie de energía bastante, no sé si llamarla oscura, pero muy mmm, quizás tenebrosa, por así decirlo. Porque era una señora que vestía un traje de 2 piezas muy antiguo. Quizás para graficarlo se podría asimilar mucho a esta vestimenta de los locos Adams, de Merlina en específico, como este traje que tiene unas flondas, por así decirlo acá, como un cuello, mejor dicho, un cuello. Eh, y esta señora entra reclamando porque cómo se les ocurría, ella decía, cómo se les ocurre eh, no avisar que no hay misa, que la misa se suspende. ¿Cómo no iban a hacer la misa el día domingo? Yo vengo de muy lejos, les decía a mi mamá y a mi prima. Vengo de muy lejos y ¿cómo no avisan? Mi mamá y mi prima figuraban prácticamente abrazadas adentro de la casa, mientras esta señora se introducía y avanzaba dentro de la casa. Ellas, en estado de shock, yo igual creo, no atinaban a decirle algo porque además de este traje muy antiguo, la señora también tenía una condición y tenía un pie con estas botas ortopédicas o estos zapatos ortopédicos, pero que también eran muy antiguos. Era muy antiguo, era un zapato ortopédico que incluso mi mamá y mi prima describen que tenía estos, digamos, como fierros que, que se ajustaban en la pierna y obviamente el zapato con una plataforma muy grande. El tema es que esta señora lo único que hacía en esos momentos era seguir reclamando constantemente de que ella venía a misa, pero lo que más llamó la atención de mi prima y de mi mamá es que en todo momento decía que venía de muy lejos. Luego de eso, avanza por el pasillo que, digamos, para ingresando a la casa. Y el pasillo de la casa de mi abuela es una L. Y esta señora avanza y de la nada les dice voy al baño. Y ella avanza en dirección precisa al baño. Dobla a mano izquierda y se va por el otro pasillo directamente al baño. Mi mamá le dice a mi prima, oye, ¿tú la conoces? No, le dice mi prima, tía, ¿y usted? No, tampoco. Pero ¿y de la abuela? No, no es conocida de la abuela. ¿Alguien que la conozca? No, no tengo idea, dice mi prima. Yo no la conozco, no, jamás la he visto, me da demasiado miedo. ¿De dónde salió esta señora? ¿Cómo sabía dónde estaba el baño? O sea, de hecho, mi mamá también la repetía prácticamente lo mismo, le decía, pero oye, cómo sabe? O sea, ¿cómo, cómo iba a saber con tal certeza dónde estaba el baño? O con tanta seguridad, dónde tenía que doblar, en qué pasillo, qué puerta meterse, porque además, justo el baño está al lado de las habitaciones, de las piezas en la casa de mi abuela. Entonces, ellas se preguntaban prácticamente lo mismo y no se podían convencer de cómo esta señora
sabía exactamente cuál era la puerta del baño. Y pasa un rato y esta señora sale del baño con mucha calma y venía repitiendo lo mismo, que venía de muy lejos, que cómo cancelaban la misa, que ella tenía que venir a misa porque venía de muy lejos y repetía lo mismo. Pasa por al lado, de vuelta hacia la salida, hacia la puerta de calle, pasa por al lado de mi mamá, de mi prima, mira a mi prima fijamente y le dice, ¿y tú? ¿Por qué le tenéis miedo al mar? ¿No tenéis que tenerle miedo al mar? Mira al frente, avanza, sale de la casa. Mi mamá y mi prima cierran la puerta. Desde la puerta corren a la ventana que está dividida, digamos, por un muro, es el muro del pasillo, van a la ventana y cuando van a la ventana, esta señora había desaparecido. La siguiente historia es bastante interesante porque tiene que ver con un ser que fue muy popular, creo que aprox en los años 90. Esta historia es acerca del chupacabras. Hace unos años atrás, mis papás se compraron una parcela en el Valle del Elqui y es una especie de condominio. Ocurre un día que, bueno, estos vecinos se organizan, crean un grupo de WhatsApp eh, y un día ocurre algo bastante extraño. Es en la mañana en donde a través de WhatsApp vecinos empiezan a alertar de una situación que ocurrió durante la noche. Lamentablemente muchos animales, conejos, gallinas, incluso algunos perros, amanecieron sin vida. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención de varios vecinos es la forma en que dejaron de existir. Varios animalitos tenían un agujero específicamente en el cuello. Un agujero casi perfecto. Y lamentablemente también habían amanecido, por así decirlo, drenados. Esta historia, si bien no les pasó directamente a mis papás, pero sí a sus vecinos, la conocen porque se genera una reunión también a raíz de este acontecimiento. Eh, Hubo un vecino que contó específicamente lo que le había ocurrido a él con su perrito. Este vecino cuenta que cuando ocurre esto con distintos animales, él no estaba en esos momentos en su parcela. Sin embargo, él se dirigía a la parcela. Él alcanza a llegar y alcanza a ver a su perrito que estaba tirado en el piso. Lo alcanza a rescatar, lo alcanza a llevar al veterinario y el perrito se salvó. Lo sorprendente es que el veterinario le dijo al vecino que en su carrera jamás había visto un agujero tan perfecto y una situación tan especial de que prácticamente le faltaba mucha sangre. Esto es una de las cosas inusuales que han pasado en este sector donde mis papás tienen la parcela. Porque ahí mismo ocurre esta siguiente historia también. Mis papás, como yo les decía, estaban en un momento de este proceso de la parcela. Mi papá contrata a unos maestros para que construyan un quincho. Y para que no tengan que viajar desde el Valle del Elqui a La Serena o a Coquimbo, mi, mi papá les ofrece que se queden en la casa, que por cierto ya estaba terminada. Los maestros felices aceptan sin ningún problema porque de lo contrario les habría significado ir y venir todos los días. Así que muy agradecidos ellos aceptan y se empiezan a quedar en esta casa.
Parten los maestros trabajando, construyen el radier, construyen... Bueno, y van avanzando en la construcción, en definitiva. Hasta un día ya cuando están casi terminando este guincho, les ocurre una situación bastante particular. Ellos se encuentran en el living de la casa y uno de los maestros llama por videollamada a su pareja. Este maestro figuraba sentado en el living, de espaldas hacia las ventanas de la casa. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando en videollamada con su pareja están hablando. La pareja le dice: oye, ¿quién es la persona que anda afuera? Anda alguien. El maestro se da vuelta, no ve a nadie. Sin embargo, pasa un momento, digamos que la persona está acá, las ventanas están acá, se da vuelta, no ve a nadie. Acto seguido, por las ventanas que están al frente, digamos, por el otro costado, pasa una sombra de un hombre alto, con un poncho negro, de negro entero, con un sombrero. No solo él lo ve, sino que también el otro maestro que estaba viendo televisión. Al otro día llega mi papá, llega el jefe de ellos en la mañana y les cuentan la historia del Mandinga. Para avanzar en esta lista de historias y experiencias, les quiero contar también acerca de diversas situaciones que vivió mi señora. En Antofagasta, ella viviendo junto a su familia, vivían en un departamento y en ese departamento ocurrieron situaciones bastante extremas quizás. Digo quizás porque es difícil de categorizar y para quienes lo hayan vivido probablemente sí sea algo extremo. Mi señora, hubo una época en donde no podía dormir bien porque ella veía entidades. Lamentablemente hubo una entidad que la molestó por mucho tiempo. Era un ser alto, vestido de negro completo, con un poncho quizás, o una especie de abrigo, no lo recuerda bien, y con un sombrero. Cuando ella lo comienza a ver, lo visualiza en ocasiones parado justo en la esquina al lado de su puerta, de la puerta de su pieza. Al principio, claro, a ella le daba mucho miedo esta circunstancia, esta situación, porque de pronto un día en la noche estaba durmiendo, se despertaba, una parálisis del sueño, como se dice, se te sube el muerto. Pero no era solamente una parálisis del sueño, porque ella en la puerta de la habitación veía a este ser. Con el pasar del tiempo, no solo empezó a verlo, sino que este ser empezó a tirarle la ropa. Cuando ella pasaba justo por la puerta de su habitación y al costado, digamos, la puerta del baño del departamento, algo le tiraba la ropa, algo le tomaba el hombro, hasta un punto en donde este algo ya le tiraba el pelo, o este algo ya se sentaba en la cama. Luego de esto, ellos se fueron de Antofagasta y llegaron a vivir a La Serena, en una ciudad distinta, una vivienda distinta. Mi señora, un día en que sus papás habían comenzado a construir para darles una mejor comodidad, temprano en la mañana cuando llegan los maestros,
Mi señora ve que por el patio pasan el maestro, uno de los ingenieros, un arquitecto y otro maestro. Habitualmente siempre iban 3 personas en la mañana: el maestro, el ingeniero y el arquitecto. Pero ese día le llamó la atención porque había un segundo maestro, un caballero viejito que vestía con un chaleco sin mangas, con una camisa como de franela, y que cuando entró doblándose las mangas, como listo para trabajar. Como le llamó la atención que esta persona nueva llegara a la casa a trabajar, le avisó a su mamá y le dice: mamá, viene otro maestro parece. Cosa que mi suegra le dice: no, yo vi entrar a 3 personas nomás. No, le dijo mamá, yo vi a 4. Era el maestro de siempre, el arquitecto, el ingeniero y otro caballero más. Era chiquitito, canosito, andaba con un chaleco sin mangas y se estaba remangando la camisa. Mi suegra salió a recibirlos, obviamente, a saludarlos, y cuando vuelve a entrar le dice a mi señora que no, que afuera habían 3 personas. Cosa que a mi señora en esos momentos le sorprendió. Pero también, así como le sorprendió, se dio cuenta entonces de lo que estaba o de lo que había visto. Y le dice a su mamá: mamá, yo te juro, le dice, te juro que vi a 4 personas. Mi suegra le dice: no, afuera hay 3. Y les pregunté si venían con otra persona y me dijeron que no. Luego de eso, ellas salen porque quedaron muy intrigadas. Mi señora sabiendo para dónde ya iba este tema. Y mi suegra les dice al maestro y a los otros 2 muchachos, les dice: disculpen que sea insistente, pero es que mi hija me dice que envió a otro maestro. Entonces, pucha, yo igual quería darles como un tecito, un pancito, algo para comer, obviamente. Entonces, quiero saber si es que hay otra persona más para contabilizarla. Y ellos le dicen: no, solamente estamos nosotros. No, lo que pasa es que ella lo vio. Mire, les dice, era un caballero bajito, canoso, andaba con un chaleco sin mangas, con una camisa como de franela. Al hacer esta descripción, uno de los muchachos, no recuerdo si el ingeniero o el arquitecto, automáticamente le salen lágrimas de sus ojos y les dice: disculpen, disculpen, lo que pasa es que usted acaba de describir a mi abuelo y él ya no está con nosotros y siempre me acompaña cuando voy a trabajar, porque no es primera vez que me lo han dicho. Hasta el día de hoy, mi señora en pocas ocasiones continuó viendo entidades o personas o seres que no están en este plano. Pero otra de las historias o experiencias que vivimos nos ocurrió juntos el día del velorio de mi abuela paterna. Estábamos en la casa de mi abuela, la estábamos velando. Entre la pena, entre
la risa de los recuerdos y un momento donde todos los primos, incluida obviamente mi señora, salimos al antejardín a fumar. Esta misma casa donde les conté la historia de esta señora que entró de golpe y que pareciera que fuera atemporal. En esa misma casa estábamos en el antejardín, fumando, conversando. Yo estaba de espaldas a la calle, mi señora estaba al lado mío y alrededor en un círculo estaban el resto de mis primos, conversando distintas cosas. Y en eso, cuando se terminaron los cigarros, decidimos entrar a la casa. Mi señora me dice: Seba, te tengo que decir algo. Sí, le digo yo, dígame. Lo que pasa es que creo que hay una persona que está afuera y quiere entrar. ¿Por qué? Le digo yo. Lo que pasa es que está atrás del árbol. Afuera digamos, de la casa, ya en la vereda, hay un árbol que desde que yo tengo uso de razón siempre estaba ahí. Y mi señora me dice: lo que pasa es que cuando estábamos conversando, estábamos fumando, lo vi asomarse atrás del árbol. Pero era como que se asomaba como medio cuerpo y después se escondía. Entonces yo no sé, me dijo, si quizás le dará vergüenza o no sé, ¿por qué no entrará? Algo dentro de mí me hizo preguntarle: ¿y cómo era? Y ella lo describió. Me dice: mira, era un caballero súper alto, como bien macizo, por lo que alcancé a notar, de tez trigueña y canoso. Automáticamente se me vino a la cabeza la figura de mi abuelo, a quien no alcancé a conocer porque pasó a otro plano. Cuando no sé si yo había recién nacido o quizás un poco antes, pero no nos alcanzamos a conocer. Sin embargo, obviamente por fotos lo conocí. Entonces, cuando mi señora me lo describe, corro a la pieza de mi tía, saco una de las fotos que tenía en una de sus repisas, me devuelvo donde mi señora y le digo: ¿es él? A lo que me responde que sí. Mi abuela, antes de que falleciera, siempre decía: Choche, ven a buscarme. Siempre decía: no, el Choche me va a venir a buscar. Y así fue. El día del velorio, mi abuelo la fue a buscar. Para ir cerrando, quiero agradecer a todos los que escucharon atentamente las historias y estas experiencias paranormales que ha vivido mi familia. Así también quiero invitarlos a que continúen apoyando este proyecto, continúen buscando los próximos capítulos, ya que tendremos distintas sorpresas, invitados, buscaremos nuevas historias y por sobre todo que sus protagonistas sean quienes las cuenten. De esta manera cerramos este primer capítulo, pero antes de finalizar, quiero hacerles una pequeña recomendación de un gran libro. Correo Brujo del Maule. Un libro de Pablo Durán, quien es recopilador e ilustrador de este precioso libro. Es un libro con distintas historias brujeriles de la región del Maule,
Bueno, búsquenlo en redes sociales. Si pueden adquirir el libro, adquiéranlo. Es muy lindo, es ilustrado. Aquí les voy a mostrar un poquito el interior sin spoilear. Tiene distintas historias relacionadas a temas de brujería. Así que, bueno, recomendarlo completamente. Eh, Busquen en Instagram, Correo Brujo del Maule. Me despido. Búscanos y escucha cada susurro en YouTube, en Spotify. Así también encuentra todas las recomendaciones de cada capítulo en Instagram, Susurros Podcast. Soy Seba y esta noche ten cuidado con lo que puedas oír.